Café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este subprograma Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es: comienzan a destaparse los apóstatas de la alta jerarquía. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. El doctor Rafael Arango, experto en Biblia. Ustedes también pueden participar con sus preguntas o comentarios llamando al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Conduce y dirige doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Es un placer enorme estar con ustedes de nuevo. Ustedes dirán, ¿por qué este título? Pues sí, vuélvelo a decir. Comienzan a destaparse los apóstatas de la alta jerarquía. Yo le pondría otro título. A ver. El último cisma de la iglesia. ¿No? Lo profetizó Ana Catalina, ¿no? Es que no es solo el cisma. Cisma quiere decir Sí, separación, dos iglesias. Es claro. que es peor, porque es un cisma con herejías y con apostasía de parte de una de las alas de las cuales hay vivir la iglesia. Eso es más grave, eso es mucho más grave todo lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia en 20 siglos en la iglesia. ¿Sabe quién lo profetizó de primero? San Francisco de Asís. No, el primero fue el propio Jesús. Ah, bueno. Quien dijo, ¿acaso cuando yo regrese ¿habrá fe? ¿Encontraré fe sobre la tierra? Pero San Francisco dice que al final de los días la comunidad franciscana estará dividida y que muchos, los buenos, vivirán en los bosques y que el cisma será terrible, terrible. Claro. Pero es que entonces informémosle a la gente cómo y de qué manera ya comienza a destaparse eso. Precisamente en estos días, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Gerhard, Marx. Le cae bien el nombre. El apellido. Hace honor al nombre. Hace honor al nombre. Sí. ¿Ah? Es además arzobispo de München. Con Múnich, dicen los franceses, München, los alemanes. Pero él es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. ¿Y qué ha dicho? Últimamente dijo esto, literalmente, voy a leerlo. Haremos lo que se nos dé la gana, dice el señor cardenal, muy en humilde, relación ¿no? con que él se le va a dar la gana. Decidan o no decidan en el próximo sínodo, que se va a hablar sobre la comunión a los adúlteros y el problema de los homosexuales también. Decidan lo que ellos hagan, nosotros, dice el cardenal alemán, haremos lo que queramos. Bonita manera, ya de una vez. Ah, pero es un hijo de Lutero, es bueno. Claro, o de Marx. La libre interpretación. ¿O será el propio Marx? Es un híbrido, ¿no? De Marx y Lutero, sí. Un nuevo Lutero. Porque es bueno, la libre interpretación de la Biblia y lo que ellos quieran, prescindiendo de la doctrina de la iglesia. Eso es simplemente lo que está diciendo, eso es luterano además, eso es de la teología luterana. ¿Ustedes saben cómo comenzó precisamente Lutero? Prendiendo en la iglesia, en la puerta de la iglesia, las famosas 24 tesis. Sí. En esta ocasión, el señor cardenal también ha aprendido, no literalmente, pero sí en internet, ha aprendido sus tesis. Sus tesis se resumen en una, repito, haremos lo que se nos dé la gana. Sí. Gravísimo. Sí. Pero no es solamente que quieran hacer lo que se les dé la gana, sino que además, sobre todo él personalmente, por lo menos tiene 3 o 4 herejías, entre otras niega el infierno, por ejemplo. ¿Cómo te parece? Sí. Sí, te decía que yo hoy leía a San Irineo de León, en un programa que sale el sábado y domingo, y San Irineo de León dice que los que niegan los dogmas de la fe cometen el abominable pecado contra el Espíritu Santo, o sea, no tienen perdón. Lo decía San Irineo de León a raíz del montanismo, de la cosa de Montano y de esta señora que resolvió profetizar y decir que ella era la última profetisa de la historia. Y
que cometen pecado contra el Espíritu Santo cuando niegan los dogmas de la Iglesia. Claro. Decía San Irineo de León, o sea, Bueno. están excomulgados, Gálatas capítulo 1, ¿no? Bueno, pero sigamos con él. Miremos qué es lo que nos dice. Vamos a leer resumen de lo dicho por el cardenal Marx, Reinhard Marx. Haremos lo que se nos dé la gana. ¿Qué se pensaban ustedes? Dice él, que los que quieren torcer el brazo de la Iglesia en la cuestión de los divorciados y vueltos a casar y la homosexualidad tienen intención de aceptar lo que diga Roma y un sínodo general si no se les da la razón. Oiga, es decir, que decidan lo que decían allá en el sínodo, ellos harán lo que se les dé la gana. Es decir, insistirán en la comunión a los adúlteros. Ojo. Sí. Y en decir que los homosexuales tienen en sus relaciones, dizque lo positivo, por favor. ¿Cómo te parece? No, me parece fatal, porque es que, ¿te acuerdas de Romanos 1 cuando habla de los que invirtieron las relaciones? Y eso es lo que pasa, las aberraciones sexuales. Pero van a tener mucha audiencia, porque hay mucha gente está en la corriente de la apostasía. Claro, claro, es decir, la iglesia que va a quedar es el pequeño resto, el remanente, así lo llama la Virgen al Padre Gobi, un pequeño resto. Pero es bueno que ustedes sepan, mis queridos teleamigos y teleamigas, para que desde ahora vean que tienen que pertenecer a la iglesia verdadera, a ese resto fiel que va a quedar, no a los apóstatas, no a los herejes, no a estos cismáticos que están rompiendo la unidad de la iglesia y sobre todo rompiendo las dogmas, desgarrando las doctrinas de la iglesia, por favor. Mira, aquí leo en San Pablo, dice, pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito, eso quiere decir. Gálatas 1. Claro, eso el es. que anuncie un evangelio diferente, una doctrina diferente de la que enseñó Cristo, anatema, malditos. Sí, es decir, tiene razón San Irineo de León, pecan contra el Espíritu Santo, porque están fuera de la iglesia y fuera de la Biblia, ¿no? El Papa no puede reformar la Biblia, ¿no? Es como si el presidente fuera a reformar la Constitución. Bueno, eso no es posible, ¿no? El Papa no es posible que pueda reformar Y eso, la Biblia. que si la Constitución la pueden reformar los congresos, los parlamentos, pero aquí en la iglesia ni siquiera la reunión de todos los obispos puede cambiar. Ni de todos los Ni de católicos todos, del mundo. Ni de todos los católicos del mundo. Porque es la palabra de Dios. Claro, a Dios no lo van a rectificar, no lo rectificamos ¿Cómo le nosotros. parece? Ujú. Nadie lo puede rectificar. Pues bien, miremos lo que dice Reinhard Marx sobre otras verdades de la fe. Por ejemplo, que no existe el infierno, que se burla del infierno. También ha afirmado que la iglesia no debe excluir a las mujeres del sacerdocio. Oiga. Ojo. Lo que es contrario a las enseñanzas de la iglesia, sabemos. No, no dio unas declaraciones alguna vez nuestro cardenal al respecto aquí, Ajá. que algún día la iglesia tendría que aprobar, ¿no dijo? Es que no Entonces, recuerdo bien, no recuerdo bien. Yo no sé, que tendría yo que no lo aprobar recuerdo, eso. Pero ahora sí lo dicen estos. Sí, sí. Y sí. hoy vi, por ejemplo, en la revista Vida Nueva, en gran despliegue, primera página, destacan a la obispa anglicana, la primera anglicana, como quien dice, miren, comiencen a familiarizarse porque eso es lo que necesitamos en la iglesia. Pero resulta que en 2000 años nunca hubo ninguna sacerdotisa, nunca hubo ninguna obispa en la iglesia católica. Eso es parte de las herejías actuales. A Benedicto le dijeron que es que en Israel no había, en esa época no había sacerdotisas. Dijo, usted se equivoca. Todas las religiones del mundo tenían sacerdotisas, menos los judíos. Exacto. Dijo Benedicto. Hace 2000 años. Dijo Benedicto. Las famosas ninguna. sacerdotisas romanas. De todas las religiones. Sí. Las griegas, en fin, de todas Claro. las religiones. Y las y en el civiles. cercano oriente Sí, también. Benedicto les dijo, no, había muchas sacerdotisas, pero ninguna era judía. Exacto. Porque en la iglesia no hay eso, ahí la tradición es solamente masculinos. Ahora que podrían merecer lo que quieran, sí merecen, pero Cristo no lo hizo. Entonces hay que respetarlo de la voluntad Y de escogió Cristo. 12 apóstoles. 12 apóstoles, no hubo apóstolas. Y eso que había mujeres magníficas, llenas de méritos, muy santas, quizá más santas
que los mismos apóstoles. Generalmente, claro, lo que el Papa dijo un día, la Virgen era superior a los apóstoles. Pues a todos los apóstoles. Claro. Sin embargo, Cristo no la volvió apóstol, ni la hizo obispa. Ni avispa, bueno. Ni avispa tampoco. Ay, pero... Bueno. No, pero ¿sabes? ¿Qué más? ¿Te acuerdas de Ana Catalina que profetizó este cisma? Sí, claro. La pues, beata Ana Catalina sí, de Emmerich profetiza que al final de los días habrá el cisma más profundo de todos. Pero les voy a dejar una palabrita de Ana Catalina que tú no te acuerdas. Dice, tunantes alemanes, dice. Ah, qué bueno. Tunantes alemanes, dice Ana Catalina. O sea que Ana Catalina sabía de dónde iba a arrancar el cisma. La vaina, de sus paisanos. Claro. Tunantes alemanes, les dice. Pues flamante presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Marx, miren lo que dice sobre el infierno. Frente a un periódico alemán, en un periódico hizo estas declaraciones: otras formas de vida en las que los humanos asumen la responsabilidad entre sí duraderas no pueden ser completamente negadas de una cualidad moral. El cardenal estaba hablando de la cohabitación homosexual, ojo, otro punto, prácticamente echándole bendiciones a la cohabitación homosexual. ¿Qué tal? ¿No? Bueno, eso es un cambio totalmente completo en la moral. Pero además, en lo del infierno, también ha afirmado que la Iglesia no debe excluir... perdóname. Es que está empandorgado en el mismo papel, pero lo dice claramente. También miren otra perla del cardenal. Marx apoya el uso de la píldora del día después, que también es utilizado por los hospitales alemanes, que ha sido duramente condenado por el Vaticano. ¿Qué tal la píldora del día después? O sea, resultó abortista el cardenal encima de eso. ¡No, qué bellezas! Le vamos a poner muchas condecoraciones. No, pero tremendas. ¿Cómo les parece a pero ustedes? acuérdate que casi toda la Conferencia Episcopal Alemana lo apoya, y yo creo que los austríacos también, los que arrancaron con este cura famoso, ¿te acuerdas de las herejías del cura? El manifiesto de la desobediencia firmado por más de 500 sacerdotes de Austria. Hace 2 o 3 años, y ahora debe haber por unas 2000 sacerdotes. Que se le revelaron a Benedicto, los de Austria. Pero sabes que gracias a Dios también hay sacerdotes magníficos, sí, muy buenos, y fieles. Aquí tengo, por ejemplo, esta información. Cerca de 500 sacerdotes en Inglaterra y Gales, instan al sínodo de mantenerse firmes en la comunión para los vueltos a casar, que se mantenga la doctrina de la Iglesia. O sea, es todo lo contrario de lo que está diciendo Marx, que hallarán lo que se les dé la gana, lo acepte o no lo acepte el próximo sínodo, que entre otras cosas debe reunirse en octubre de este año. Pero aquí estos sacerdotes magníficos, mira, si quieres lee tú este pedacito en rojo. Está en rojo. Yo te lo leo. Dice, cerca de 500 sacerdotes en Inglaterra y Gales han firmado una carta instando a los asistentes al sínodo de familia de este año para emitir una proclamación clara y firme de confirmar enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio. En la carta publicada esta semana en el Catholic Herald, los sacerdotes escriben: deseamos como sacerdotes católicos volver a afirmar nuestra fidelidad inquebrantable a las doctrinas tradicionales sobre el matrimonio y el verdadero significado de la sexualidad humana, fundada en la palabra de Dios y enseñada por el magisterio de la Iglesia durante 2 milenios. Claro. Pero ¿sabes cuál es la iglesia más firme y generalmente más unida? La africana. La africana. El cardenal Saray se enfrentó y dijo que toda la iglesia africana defendería la disciplina y la doctrina. Aquí tengo unas declaraciones de ese cardenal, las vamos a leer. Muy buenas. Cardenal Robert Sarah, Sí. prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha dicho que esa teoría es ni más no menos herética. La idea de colocar al magisterio en un joyero separándolo de la práctica pastoral que puede cambiar según las circunstancias, las modas y las pasiones es una forma de herejía, una patología esquizofrénica peligrosa. Por eso digo solemnemente que la iglesia africana
se opondrá con firmeza a cualquier rebelión contra la enseñanza de Jesús y el magisterio. Patología esquizofrénica, claro. Está muy buena la expresión. Y vuelvo a subrayar, dijo solemnemente que la iglesia africana se opondrá con firmeza a cualquier rebelión contra la enseñanza de Jesús y el magisterio. Claro. Eso es lo que deben hacer los fieles, los jerarcas fieles, frente a estos jerarcas que además de cismáticos, repito lo peor, herejes y apóstatas. Sí, o sea, niegan fundamentalmente las verdades de la fe y las verdades de la moral que han prevalecido durante 2000 años en la iglesia. ¿Cómo te parece? Y dice la Virgen que los que niegan el infierno son los primeros en caer allá, en una aparición. Pues yo creo que ellos están preparando su puesto allá en la séptima paila, donde... Sí, en la paila hasta. En la séptima. O de jefe de calderas. Jefe de calderas. Le preguntamos al Dante en cuál los va a meter. Bueno. Ahora, ¿qué dice más Marx? Reinhardt. En cuanto a la doctrina del cardenal, dice que se debe estar en comunión con la Iglesia, pero en cuestiones individuales de atención pastoral, entre comillas, el sínodo no puede prescribir en detalle lo que tenemos que hacer en Alemania. Por lo tanto, añadido, los obispos alemanes tienen la intención de publicar su propia carta pastoral sobre el matrimonio y la familia después del sínodo. Es decir, de una vez por anticipado da por hecho que... Ya han prejuiciado todo. Sí, prejuiciado. Claro. ¿Cómo le parece? Quiere curarse en salud, como se llama aquí. ¿Ah? O como dice otra persona comentando esto, quieren vendar la herida antes de haberse producido la herida. Oiga. Le quieren poner el vendaje. Tunantes alemanes, Ana Catalina, con razón, la mística vio lo que venía. Lo que venía con sus compatriotas. Y dice que el cisma es el más grande y más difícil de la historia de la Iglesia Católica. Y la gran mayoría se va a adherir a eso porque a la gente le gusta que le bendigan el pecado. Pero es que además, mire, ¿no? El cardenal lo que dice, no somos una filial de Roma. Bueno, ¿qué entiende él por filial? Si entiende una filial de Roma, posiblemente no es porque cada obispo es como rey en su diócesis, pero tiene que obedecer precisamente al Papa, porque si no se acaba la iglesia. Y desde allá no fue donde los ordenaron, ¿no? Claro. No, pero es muy político y muy malicioso la frase de no somos una filial de Roma. Claro. La iglesia es una en el mundo entero, una. Y las conferencias episcopales no tienen un carácter bíblico ni decisorio tampoco. Cada obispo es autónomo, ¿no? En su diócesis. Sí, pero mire, más grave todavía, el cardenal Marx niega que vivir en adulterio sea siempre pecado y valore el amancebamiento y las uniones homosexuales. ¿Qué tal? ¿En qué estamos? Que el amancebamiento no siempre es pecado. ¿Qué dijo Jesús? Estamos bendiciendo el pecado, ¿no es cierto? Estamos convirtiendo el bien en mal y el mal en bien. Capítulo 5 del profeta Isaías. Hay de los que llaman al bien mal y al mal bien, y a los que dan dulce por amargo y amargo por dulce. Pero lo peor es que lo digan los jerarcas de la iglesia, claro, por favor. Claro. Ya no los teólogos, aquí he estado denunciando yo teólogos que dicen tonterías, muchos teólogos, o sacerdotes que también las dicen, no todos. Pero aquí hemos denunciado eso. Ahora el escándalo nuestro es que la alta jerarquía esté ya de una vez en esto, diciéndolo con desembozo y sin ambajes, como el cardenal Marx. Pero aquí hay muchos sacerdotes y muchos teólogos en esa línea. Sí, hay muchos. Mire, la Virgen dijo en la Salet, las flores de la iglesia estarán corrompidas. ¿Cuáles son las flores de la iglesia? Pues las grandes instituciones de la iglesia, jesuitas, dominicos, capuchinos, claretianos, estarán corrompidas, dijo. Como dice José, no todos, pero la mayoría van a marchar por ahí. Yo sí estoy seguro de eso. Mire, por ejemplo, aquí le hace una entrevista un jesuita, Luke Hansen, para American Magazine, el cardenal Reinhard Marx, y entre otras bellezas le dice, en el sínodo usted se refirió, le dice el entrevistador, al caso de los homosexuales que han estado viviendo juntos por 35 años y cuidándose uno al otro, inclusive en las últimas fases de sus vidas. Y usted preguntó, comillas, ¿cómo podemos decir que eso no tiene valor?
¿Qué ha aprendido usted de esas relaciones y tienen alguna relación con la ética sexual actual? Y prácticamente los absuelve Claro. el cardenal. Miren, ¿qué es lo que pasa con el homosexualismo? Vamos a repetirlo por 50 veces. Vamos a coger lo que dice la palabra del Señor, no lo que digan los cardenales o los obispos. Antes de que cojas eso, la destrucción de las 5 ciudades, si ustedes van a la Biblia, van a ver que no fue Sodoma y Gomorra, fue Sodoma, Gomorra, Amná, Cebollín y Zoar. 5 ciudades, Pentápolis. Arqueológicamente demostrada, está la ceniza, está el azufre, está todo eso que hay allá. No hay vida. Fue por el homosexualismo y el lesbianismo. Fue la destrucción de las 5 ciudades. Es decir, por eso el pecado a veces se llama sodomía, precisamente por eso. Pero a la persona de los homosexuales les debemos respeto, les debemos amistad, Claro, les eso es el debemos catecismo, ayuda. ¿no? Claro. Otra cosa son las relaciones homosexuales. Prácticamente el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana está echándole las bendiciones a las relaciones homosexuales. Es el escándalo. Miremos lo que dice la palabra, por ejemplo, en Levítico 18:22. Y tú me buscas en Éxodo 20:13. Éxodo 23. Miremos a ver. Porque es que la palabra del Señor va por encima de la de cualquier obispo, o de todos los obispos inclusive. O Romanos 1, te voy a buscar Romanos 1. Levítico 18:22. A ver. No te acostarás con un hombre como si fuera una mujer. Es una abominación. Eso, y entonces, ¿qué le encuentra de positivo el cardenal que dice que los que han vivido durante tanto tiempo tienen algo positivo que mostrar? Por favor. Es que es una abominación para Yahvé. O sea, un pecado sumamente grave porque es contrario a la naturaleza. La naturaleza nos hizo varón ni hembra para esas uniones, no unión de varón con varón ni varona con varona. Eso es contrario a la naturaleza y por tanto abominable a Dios, como dice la palabra divina. ¿Y Éxodo qué dice? 20:13. 13. No, debe ser 20:14. No cometerás adulterio. Ah, sí, no cometerás adulterio. Ese es el otro 14, caso. 20:14. Claro, está prohibido el adulterio. Es uno de los mandamientos del Señor, del 6º mandamiento, nada menos. Y Jesús dijo que Él no había venido a derogar los mandamientos, sino a dar descumplimiento. Entonces, miren ustedes en lo que estamos. Y en Génesis 18:20. Génesis 18:20. Y tú, mientras tanto, me buscas sabiduría 12:3-6. 18:20 dice: Dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Gravísimo, no es solo grave, gravísimo. Miren lo que decías tú, Rafael, hablando de Sodoma y Gomorra. Claro, es que por eso destruyeron 5 ciudades. Pues por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en la concupiscencia de unos por otros, los varones de los varones, cometiendo las torpezas y recibiendo de sí mismos el pago debido a su extravío. Eso San es Pablo, Lucas. capítulo 1 de los Romanos. Perdón, Romanos Romanos 1. Rectifico. El apóstol Romanos San 1. Pablo condena eso. De modo Pero que- no solo eso, mire, en la lista de los que no entran al reino de los cielos, de los que se condenan, En el Apocalipsis, tanto sí. Juan en el Apocalipsis como el mismo Pablo hacen una lista. Miremos, por ejemplo, la de Pablo. Tú la de Pablo, 1 Corintios 6, 9, 10, y tú Apocalipsis 21, 8. 1 de Corintios 6, 9, 10. Sí, 1 Dice, de Corintios. 1 de Corintios 6, 9, 10 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sigan engañándose, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni explotadores, heredarán el reino de Dios. Clarito. Entonces, ¿por qué el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard, desconociendo esto,
pretende decir que hay valores positivos. ¿Y qué nos dice San Juan en Apocalipsis? En Apocalipsis dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lago, la séptima lago página. de fuego y azufre, o sea que ahí están las dos, los homosexuales van a parar al lago de fuego y azufre, que es el infierno, que también niega el cardenal. Y Romanos capítulo 1, no, la Biblia se sobra en esos textos, y eso lo sabemos nosotros. Si el homosexual se convierte, miren, nosotros en Belén teníamos un caso de unas niñas lesbianas y eso sí es verdad que hay una que cuida a otra, pero dejaron el lesbianismo. Es que eso se puede dejar, los pecados se pueden dejar, o hagamos un sínodo de prostitutas y después hacemos un sínodo para los ladrones y después hacemos un sínodo, pues hay que hacer un sínodo para todos, ¿no es cierto? Claro. Para los niños inocentes de las FARC, que ahora resultaron santos, para todos, ¿no es cierto? Hacemos un sínodo. Es que eso es por desconocer la palabra de Dios. Vamos a una pausa. Para los de ISIS. Sí, señor. Vamos a ver una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. Comienzan a destaparse los apóstatas de la alta jerarquía. Ya regresamos. Un café con Galat. Un café con Galat. Comienzan a destaparse los apóstatas de la alta jerarquía. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-1115-116 o a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. ¿Leo, Marco? Lea. Marcos 10, 9, 12. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Clarito, clarito, de modo que porque el señor presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, niega esta cosa y quiere bendecir las parejas adúlteras, quiere encontrar valores positivos en lo que Jesús rechaza. Por favor, estamos en la apostasía. Pero hay una llamada, ¿no? Sí, señor, vamos a recibir la llamada de Laura desde Bucaramanga. Laura, buenas noches. Buenas noches, háganme un favor, es que tengo unas preguntas para hacer. La primera. Le vamos a pedir el favor a Máster que nos suba por favor el retorno aquí en estudio. ¿Aló? Sí, Laura, continúa. Esto sí, digamos cuando Dios lo juzga a uno por un pecado, lo juzga es por la intención o la acción. Digamos cuando uno mata a alguien, es por la intención, o sea, uno mató a alguien pero no quiso asesinarlo, sino lo obligaron. La intención de uno no era asesinarlo. Dios lo juzga por la intención o por la acción. Y otra cosa, si uno ha recibido el bautismo, la confirmación, pero fue obligado, digamos que uno estaba en una secta y en ese momento no quiso, pero ya se volvió al catolicismo, entonces uno le toca volver a hacer los 3 sacramentos. Y otra pregunta, Jeremías 44:25 dice que no se debe orar adorar a la Virgen María, que eso trae calamidad. Y la última es como saber si los sueños vienen de Dios. O sea, yo tengo sueños repetitivos que me asesinan. ¿Eso es de Dios? ¿Aló? Sí. Mira, la primera, Si Dios juzga por la acción o por la intención. Esa es de la teología moral. Santo Tomás de Aquino dice que lo más importante es la intención.
el deseo, la intención de pecar, la voluntariedad del pecado. Si uno, el policía que tiene que matar a alguien para defender a otro no comete pecado, y la persona que mata por defender a sus hijos de legítima defensa tampoco. Eso depende de cada caso, es diferente, depende de la intencionalidad. Sí, la intención es lo fundamental, más que la materialidad misma del hecho. Que la ejecución del hecho. Bueno, el segundo punto. Es la Los tres persona, sacramentos. los sacramentos. ¿Ah? Los sacramentos Mire, y la los secta. sacramentos exigen dos cosas importantes. De parte del que los da, la voluntad de darlos, o sea, de administrar. Y de parte del que los recibe, la voluntad de recibirlo. Porque si es contraria a su voluntad, no produce efectos. No es válido. No es válido. Pero si es un bebé, sí, porque Bueno, el son bebé los padres los que aceptaron. Eso es diferente, porque Sí. en nombre de del bebé, los padres que tienen por derecho natural la tutela de sus hijos pueden Claro. dar a la quiesencia. Y el tercero, La siguiente es que en Jeremías dice no adorar a la Santísima Virgen María. Es que no habla de la Santísima Virgen María, habla de la Reina del Cielo, y la Reina del Cielo era la diosa Astarte, no era la Virgen María. No era ninguna reina del cielo, sino que era un demonio. De modo que Jeremías nunca conoció ni supo nada de la Virgen María, de modo que no está hablando de eso. pero en segundo lugar, En segundo, no adoramos a la Virgen María. Nosotros tenemos un culto especial a la Virgen María, pero no de adoración. ella es la María primera tiene- en rechazar la adoración si pretendemos dársela, Claro. porque eso es robarle a su hijo lo que se le debe solamente a él y al Padre y al Espíritu Sí, Santo. y lo de Jeremías es una manipulación de los pastores evangélicos, ¿no? Sí, es una manipulación que pretende basarse en eso cuando lo que hace el profeta es censurar una aberración idolátrica. A la diosa Astarte. Claro. Y la cuarta, que si los sueños vienen de Dios. Depende, O sea, hay sueños que son sí, de él y sueños sueños que no tienen nada que ver con Dios y que inclusive uno de los libros sapienciales dice que no se distraigan en boberías. Yo le tratando voy de a encontrar- el eclesiástico, dice que los sueños dan alas a los tontos, a los imbéciles, Sí. a menos que vengan de Dios como los sueños de San José, cuando le dijeron que tome al niño y a la madre y huya a Egipto. Santa Teresa de Jesús, en el libro que estoy actualizando de discernimiento y profecía, tiene 4 normas para discernir cuándo un sueño es de Dios y cuándo no es de Dios, pero no voy a dar una clase de discernimiento de espíritus ahora. Pero Cuando- uno de los puntos fundamentales, es una alegría indecible. Entonces, dijéramos, la marca de Dios es la paz y la alegría. Ese es uno de las señales importantísimas de si el sueño viene de Dios o no. Pero el otro es que queda fijo en la mente y no se olvida nunca, Sí. cuando viene de Dios. Cuando viene de los frijoles con garra, al otro día ya se perdió, ya no hay nada, ¿no es cierto? Hay otro Bueno, acontecimiento. hay otra. Sí, señor. Vamos a recibir la llamada de Humberto desde Bogotá. Humberto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Muy Bien, bien, gracias. adelante, lo escuchamos. Bueno, este programa interesante a mí me hace poner nervioso, porque de verdad que si es así, los grandes de la iglesia, ¿qué no va a hacer las pobres personas ignorantes que no saben nada del catecismo ni del evangelio, que nunca lo han leído? Pues ellos se dejan arrastrar por ellos. Pero yo digo que una persona bien preparada, catequizado, leer el evangelio y creerlo, pues no se deje engañar. No, en el caso mío no, digamos no por darme así hablar uno de primera persona, pero yo digo no ir y escuchar sacerdotes con sana doctrina, que los hay. Hay sacerdotes todavía sanos y lo ayudan a uno y lo educan. Porque de verdad que debemos de tener en cuenta que Jesús dijo que aún los mismos elegidos serían engañados. Entonces debemos de tener mucho en cuenta. Entonces, luego yo les recomendaría a las personas que están viendo este programa hermoso, mire, estudiemos el catecismo, estudiemos el evangelio y le creemos a Jesús, y con eso basta, y buscamos sacerdotes que nos prediquen sana doctrina o laicos, por eso así como estas personas que están llevando adelante este programa. Y eso es interesante y no tenemos por qué afanarnos. Y orar por los sacerdotes que hacen eso y piensan eso, porque de verdad ellos están bajo el engaño. Y nada más se puede hacer, porque si uno se angustia y dice, uy, pero esto entonces ¿qué?
¿qué va a pasar? No, la Iglesia Católica toda la vida ha sido engañada, sí, y ya ha sido maltratada, perseguida, pero no, contra Dios no puede. Humberto, le voy a contar una historia. En el año 325, un obispo que se llamaba Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo, convenció al 95% de los obispos de la Iglesia Católica y los condujo a una herejía terrible. Y Dios es muy grande. Se valió de un tipo que llamaba Atanasio, que vivió escondido en una cueva un año, perseguido por los mismos obispos, y Atanasio salió y barrió al 95% de los obispos e impuso la verdad y la sana doctrina, de modo que tranquilo, que Dios no se deja vencer. El señor Atanasio, yo lo estoy invocando en estos días, San Atanasio, para que vuelva. Claro, valiente, San Atanasio. Sí, bueno. ¿Qué nos dice el profeta Oseas sobre Humberto que nos habló? Tiene razón Humberto, el profeta Oseas en 4:6. 4:6. Perecerá mi pueblo por falta de conocimiento. Oiga, es decir, por ignorancia, volvamos a leer. Perecerá mi pueblo por falta de conocimiento. No, pero es peor, contra ti, sacerdote, es mi pleito, porque mi pueblo muere por falta de conocimiento. Exacto. Contra ti, sacerdote, es mi pleito, dice Oseas. Bueno. Sí, desde el 4 lo dice. Aunque nadie acuse, nadie reprenda, mi pleito es contigo, sacerdote. Tropezarás de día y contigo tropezará el profeta de noche. Perecerá tu patria, perecerá mi pueblo por falta de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento. Yo te rechazaré de mi sacerdocio. Te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Eso qué pasa con los obispos o con los sacerdotes apóstatas o herejes? Que automáticamente pierden precisamente la investidura. Ahí lo está diciendo. El derecho canónico lo dice. Lo dice el derecho canónico. Claro. La gracia. Así sea el Papa, si llega a decir una herejía, deja de ser Papa. Claro, aquí yo conozco algunos obispos que niegan el infierno, que niegan el diablo, y según San Irineo de León están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, o sea, están condenados porque el pecado es imperdonable. No, ya han perdido la autoridad. Imperdonable. Y San Irineo de León, yo leí ese texto en el programa que sale el sábado y domingo, texto de San Irineo de León, para que la gente sepa a qué atenerse, ¿no es cierto? La recomendación que no nos cansamos de hacer es, por favor, consigan el catecismo de la Iglesia, muéstrelo. Allá en Belén se lo vendemos muy barato. En Belén. Allá. Pasta azul, roja, verde, eso no importa el color de la pasta. Nosotros tenemos uno muy Catecismo barato de la Iglesia Católica y la Biblia, dos cositas. Y en el 20 de julio y en todas partes lo consiguen muy barato, el catecismo de la Iglesia Católica. Y una buena Biblia. Y Exacto. vayan a la clase de Biblia. No dejarse engañar precisamente de estos obispos y estos altos prelados que están enseñando herejías, que están enseñando cosas contrarias al Evangelio. Pero es la última apostasía, José. Ya es Es la última, por eso va a venir, pero dice, ¿acaso cuando yo venga? ¿Qué nos dice en Tesalonicenses? Lucas 18. No, pero antes en Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo. Capítulo 2, 1-3, ¿verdad? Sí. Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Es precisamente la venida de Él. Eso es uno de los signos, que se presenta la apostasía generalizada. y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza, ni se asusten por profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros, como si el día del Señor fuera inminente. Que nadie los engañe de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, el destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el santuario de Dios, proclamándose Dios. Es decir, esto lo dijo Pablo hace 2000 años, pero en 2000 años ha corrido mucha agua debajo del puente, y ahora precisamente el agua envenenada que están soltando los altos jerarcas que niegan precisamente las verdades enseñadas por Cristo. Entonces ahora sí, es la inminencia. ¿Y qué nos dice Lucas? Sí. Lucas 18:8 dice:
Les digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Él nos lo anunció. Que habrá muy poquita fe. Muy poca. Es decir, la iglesia remanente, como lo llama la Virgen, la mujer que huye al desierto en Apocalipsis 12 es la iglesia remanente, una pequeña iglesia. Es decir, lean Catecismo 675, 676, 677, y ahí está resumido todo, del 675 al 677. ¿Y más llamadas? Sí, señor. Vamos a recibir la llamada de José. José nos está llamando desde Bogotá. Buenas noches. José, Aló, buenas noches. Sí, Adelante. adelante, lo escuchamos. Para felicitarlos por el programa y de verdad que me parece muy interesante el tema que están dando, porque de igual manera hoy en día hay muchos falsos profetas y están enseñando una falsa doctrina que le están llamando al pecado bien y al bien le están llamando mal. Entonces, pues de verdad que es muy interesante este programa, porque no todos, de pronto los que tienen el conocimiento sobre la verdad plena, se atreven a denunciar sobre el pecado, ¿no? Entonces, pues de verdad que es muy importante lo que están haciendo a través de este programa tan maravilloso, porque hay que prepararnos para combatir el enemigo, porque nos está arrebatando a las personas. Entonces, pues qué importante lo que decían ahorita sobre leer el catecismo de la iglesia y la palabra de Dios, ¿no? Porque el catecismo y la palabra de Dios no se contradicen. Entonces ahí podemos confirmar si los sacerdotes, los que están predicando a través de comunidades de oración, pues están verdaderamente con la verdad de Cristo. Tiene toda la razón, José. Cuando encuentre un sacerdote negando los ángeles, negando la divinidad de Jesucristo como los testigos de Jehová, o negando al demonio o al infierno, hay algunos obispos que ya están negando al infierno, salga corriendo y ore por él, porque están arrastrando a muchas personas a la condenación. Le voy a leer: la Virgen de Akita, Japón, sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Pero eso aprobada por la Iglesia. Eso lo dijo también en la Salet la Virgen. Por eso, aprobada por la Iglesia, arrastran millones de almas tras de sí, sacerdotes, obispos y cardenales. ¿Hay otra llamada? Sí, señor. Bueno. Vamos a recibir la llamada de Carlos desde Piedecuesta, Santander. Carlos, buenas noches. Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Los felicito por ese gran programa que tiene. Una cosita muy importante, ¿no? Estoy hablando de la homosexualidad, ¿no? Resaltar ese gran valor de nuestro Señor Celestial, ¿no? El Padre Celestial, que miremos que hay una parte fundamental muy importante desde la creación, ¿no? Que el Padre Celestial hace al hombre imagen y semejanza de ese mismo Dios. Y a veces miramos que Dios es perfecto, ¿no? Mirando eso. Y la mayoría homosexuales, respetando a cada uno de ellos, dicen: no, es que yo nací así. No creo que el Padre Celestial se vaya a equivocar haciendo a sus hijos con ese amor tan grande que nos tiene, ¿no? Eso, los hizo hombre y mujer. Usted no terminó el Génesis, ¿no? No los hizo Adán y Pedro, sino Adán y Eva. Eso dice el Génesis. Bueno. Pero es que además los científicos no han encontrado el gen de la supuesta homosexualidad. No existe. Los homosexuales no nacen, eso no es cierto. Los hacen o se hacen. ¿Quién los hace? Desgraciadamente personas que abusan de ellos, sobre todo los niños. Sí. Yo tengo varios casos que me cuentan cómo las violaciones. O la ausencia de afectividad femenina. Y muchas veces precisamente eso. La segunda causa es la disfuncionalidad de la familia, en donde o la mamá es una tirana y el papá es cero y no vale nada, o al contrario, el tipo es un tirano
un déspota y la mamá una apocada. Esas familias disfuncionales son proclives precisamente a suscitar estos sentimientos en los muchachos. Bueno, hay muchas causas. Y hay una causa terrible que nosotros la encontramos en las oraciones de liberación. Personas que han participado en ocultismo reciben un espíritu a veces homosexual. El padre Jairito Ricaurte, rezamos por él porque se murió el padre Jairito. Muy querido el Santo, padre Ricaurte de Paipa, de Duitama. Me decía un día que había encontrado en el seminario de Tunja que las aguas estaban tan contaminadas que había espíritus homosexuales y que los muchachos estaban absorbiendo eso, me decía el padre Jairito. Padre Ricaurte, que era muy querido y muy bueno. Y muy santo. Que Dios lo tenga. Oremos por el padre Jairito. Bueno, Bueno. ¿más llamadas? Sí, señor. Vamos a recibir a Cecilia desde Facatativá. Cecilia, buenas noches. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, que Dios los bendiga aquí feliz. Amén. Hace poco estoy viéndote, mi amiga, he aprendido mucho para la gloria de Dios. Y yo 20 años atrás era muy pecadora y no sabía que yo pecaba. Cuando tuve un llamado del Señor, entré a una comunidad, yo sí creo que existe el demonio. Porque cuando ya entré a la comunidad, sí me perseguía más. Antes no, porque como era ya de él, pero cuando entré a mi conversión, empezó a seguirme, porque ya pues uno ya entra a amar a Jesús, a tener un cambio de vida. Me da tristeza, ¿verdad? Como están hablando de que un cardenal, que los que fulanos que dicen que aplauden ahí a los homosexuales y todo, como también lo estamos respetando a ellos. Eso no está bien, pero gloria a Dios por ustedes que nos enseñan, por muchos sacerdotes que nos enseñan. Si nosotros reclamamos al Espíritu Santo que nos dé el don del discernimiento divino, no nos vamos a dejar engañar, porque el Espíritu Santo es el que no nos va a dejar engañar, que es la promesa de Dios Padre. Yo me siento feliz porque personas como ustedes son las que deben ocupar los puestos como presidentes, alcaldes. En nuestro país hay gente linda como ustedes, los felicito, doctor Galán, lo amo mucho, y a todos ustedes y a mi tocallita ahí. Y feliz, no tengo más palabras, sino decir que gracias a Dios por personas como ustedes que se entregan a nuestro Señor Jesucristo para la vida por nosotros, que nos enseñan y nos sacan de la ignorancia. Porque si somos ignorantes vamos a seguir creyendo que no hay diablo, vamos a seguir pecando. Pero como ya no somos ignorantes, tenemos conocimiento de la palabra, no nos vamos a dejar engañar. Que mi Dios los bendiga a todos ustedes y a nuestro pueblo colombiano, que despierte, que despertemos. Amén. Emilia, muy amable, Cecilia, gracias por esa voz de aliento. ¿Hay más llamadas? Sí, señor. Buenas noches. ¿Quién está en la línea? Sí, buenas noches. Buenas noches. Dicen que Gloria desde Cali, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Adelante. Gloria. Gracias. Quiero felicitarlos por tan excelente programa que es muy instructivo para nuestra evangelización, para nosotros los católicos. Quiero manifestar respecto al tema que el obispo de aquí de Cali prohibió las misas de sanación, los seminarios, todos los cursos que nos alimentaban nuestra vida espiritual. Entonces eso es una señal de del tema que se está tratando. Me voy a decir Entonces, pues, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que todos tenemos tanta sed de Dios y que necesitamos estar acogidos fuertemente de la mano de Dios. Mire, el obispo no puede prohibir lo que manda la Biblia, primera cosa. A usted no le pueden prohibir orar, por ejemplo. No le pueden prohibir orar por un enfermo, no, de ninguna manera. No le pueden prohibir hacer una oración de liberación, porque eso es liberar de la tiranía del demonio a una persona. Es una gran obra de misericordia, dice Monseñor Michelini. Es decir, el obispo puede prohibir las cosas malas y las cosas torcidas y las cosas que se están haciendo en una forma irregular. De manera que voy a decir una frase del cardenal Burke, ese gran cardenal norteamericano. ¿Qué haría usted, señor cardenal, si aprobaran estas cosas? Dijo, resistiré. De manera que eso es una buena frase. Magnífico. Resistan. Sí. Bueno, no se Bueno. puede prohibir, nada que esté en el Evangelio se lo pueden prohibir. Bueno. Bueno, todavía no. Bueno, ahora como nombraron el catecismo, vamos a ver lo que nos dice el catecismo precisamente sobre la apostasía.
675 a 677. Ah, yo lo cité hace rato, ¿te Sí. acuerdas? Sí, claro. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Ojo, de modo que aquí está, dicho por el Catecismo de la Iglesia. ¿Qué es lo que estamos Que enfrentando hoy? lo hizo Juan Pablo II y Benedicto, cuando era el cardenal de la congregación. Ese magnífico y santo Papa que fue Juan Pablo II, y el otro que El sabio. sabio, Sí, Benedicto XVI. Hicieron ese catecismo. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la El verdad. precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso, en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino. Ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Divini Redentoris, que condena el falso misticismo de una falsificación de la redacción de los humildes. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último descendimiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Esa tesis la hizo un cura carismático hace muchos años, que decía que la Iglesia va a pasar por la Semana Santa. Nuestro gran amigo Antonio Yagüe dice que estamos en el miércoles santo, que el año entrante es el jueves. Entonces vamos a la muerte de la Iglesia. Vamos, exacto, la pasión de la Iglesia. La Iglesia La vamos a vivir. Como Iglesia tiene que sufrirlo, padecerlo de Cristo. No, que Cristo hizo. Sí, Yagüe dice que el año entrante es el jueves santo. Vamos a ver. Sí. De modo que hay que armarse de valor y pedirle al Señor precisamente que nos asista en ese momento. En esa Pero purificación. Oremos, por favor, por los obispos cismáticos, por los obispos homosexuales, por heréticos, los cardenales heréticos, por los apóstatas. Oremos por los hermanos homosexuales, por los adúlteros, para que se conviertan. Es lo que tenemos que hacer, pero vamos a una pausa. Así es, vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. Comienzan a destaparse los apóstatas de la alta jerarquía. Ya regresamos. Un café con Galat. Un café con Galat.
Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Comienzan a destaparse los apóstatas de la alta jerarquía. Vamos a recibir la llamada de Rocío, nos llama desde aquí, desde Bogotá. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Adelante, la escuchamos. Gracias. Es dos observaciones. Una, que si en la Biblia dice que el niño Jesús fue presentado al templo cuando era pequeño, y dice que Jesús se bautizó cuando era adulto, además que dice que el bautismo es para arrepentimiento de pecado, porque enseña que pues han hecho ese cambio tan grave. Y segunda observación es que la culpa que haya apostasía en la iglesia, en la alta jerarquía, y que haya homosexualismo, tiene la misma iglesia católica por haber descuidado la enseñanza de la Biblia. Hasta ahora enseñan lo que la gente como en kinder está aprendiendo. Y en los colegios antiguos del doctor Galán y el doctor Rafael no enseñaban y aún no enseñan. Entonces, esa es la culpa de la ignorancia por la misma iglesia católica. Les quiero mucho y buenas noches. Bueno, ella hace el siguiente comentario, doctor. Yo pienso que ella también está en una especie de duda. Dice, el niño Jesús fue presentado al templo, llevado por la Santísima Virgen y por San José. Para ella diera la sensación que ese fue el bautismo. Pero luego dice, ¿y cómo dicen que lo llevaron, se bautizó después en el Jordán, y que si en el bautismo se borran los pecados, entonces ¿cómo pasó tanto tiempo? Vea, la primera cosa es que los judíos tenían la presentación en el templo de los niños y no tenían bautismo. El primero, Juan empieza a hacer un bautismo que no era un bautismo como el que tenemos nosotros ahora, primera cosa. Segundo, Jesús dice que es necesario que Él lo haga para cumplir con las cosas, porque Él no lo necesitaba, porque Él era Dios, Él es el que bautiza. Y ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Él no tenía pecados. Él no tenía pecados, pero lo hizo para dar ejemplo, simplemente para dar ejemplo. Se bautizó y para mostrar una cosa muy linda que hay allí en ese episodio, que es el misterio de la Trinidad, la voz del Padre, de la figura del Espíritu Santo y el bautismo de Jesús. ¿Y la segunda qué es? La segunda dice que sí, referente al tema que se está exponiendo, ella habla de que la jerarquía tiene mucha culpa, de que hay mucho homosexualismo entre ellos, pero dicen que es porque no hay estudio de la Biblia y que fuera de eso a su feligresía no la forman en el estudio de la Biblia y los tienen abandonados. No hay, y empezando que los colegios ya no dictan religión, ya se ha quitado toda la formación moral, entonces ella dice que tienen toda la razón. En parte es verdad, hemos dejado de evangelizar la gente, hemos dejado de anunciar la palabra de Dios, y el homosexualismo es un fenómeno generalizado, en las iglesias evangélicas también hay la infidelidad tan de los pastores. Yo me acuerdo de unas profecías del pastor Wilkerson del año 73, que dice que habrá una pandemia homosexual cuando la iglesia deje de oponerse y cuando tenga un público de reconocimiento, dice Wilkerson en el año 73, y de verdad la iglesia dejó de oponerse y al contrario se dejó contaminar, y dice que también sucederá con los pastores evangélicos. Hay una pandemia y yo creo que en parte es parte de la gran crisis de que habla la mística Ana Catarina, que dice 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno, todos. 50 o 60 años antes del año 2000 viene esta gran crisis. Y son desatados porque los pecados de los hombres llaman precisamente la presencia de estos demonios. Sí. Es un círculo vicioso. Sí. Más demonios porque hay más pecados, y más pecados porque hay más demonios. Llamadas, sí señor. Vamos a recibir a Fabiola desde Neiva. Fabiola, buenas noches. Sí, señora, muy buenas. La escuchamos. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, le estamos escuchando, Fabiola. Sí, mire, son tres preguntitas que tengo para hacerle. Primero que todo, porque yo he leído 2 veces la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Quisiera saber cuál es el matrimonio real, el verdadero, o el que tiene más validez, si el católico
o el matrimonio civil. Tengo entendido que el católico tienen que hacerlo registrar para poderlo que tenga validez, y el civil no. Lo segundo, en la Biblia solamente se habla de la Santísima Virgen María, dice que nos rijamos por lo que dice en la Biblia, únicamente habla de la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios. ¿De dónde acá han aparecido tantas vírgenes? Y la tercera preguntita que me gustaría saber es que hay curas que les gusta que lo llamen padre, y en la Biblia dice que padre no hay sino uno, el que está en los cielos, a nadie más se llame padre. Esas son mis 3 preguntitas que me gustaría que me respondieran. Bueno, matrimonio. ¿Que católico Mire, o civil? Matrimonio católico y civil. En la Biblia solo se conoce el matrimonio, pues en la iglesia, naturalmente. La única iglesia que fundó Cristo, que fue la iglesia católica, Mateo 17. La validez ante Dios es el matrimonio de la iglesia. La validez ante los hombres es el matrimonio civil. Exacto. Si usted es atea, pues cásese por lo civil, pues, simple para efectos civiles. Y además, la única iglesia, mi iglesia, dijo Jesús, no Sí. mis iglesias. Las puertas del infierno. Fundada no por prevalecerán. él, no fundada por un venerable pastor. No, los pastores, hay mucha gente buena, honesta, pero no tienen la autorización de fundar ninguna iglesia. Y me hizo acordar de Lino Sevillano, que yo una vez le expliqué esto a Lino y se emocionó mucho, que me dijo, ¿y por qué la Virgen se aparece con distintos vestidos, con distintos rostros, en distintos lugares? Esa es la segunda pregunta de la señora. Y le dije, qué maravilla, Lino. Hay una frase de San Pablo que dice, me hago todo con todos, ¿sí? Me hago todo a todos para que conozcan a Cristo todos. Es decir, la Virgen asume el rostro de China en China, de negra en Ruanda, de colombiana en Chiquinquirá, de mexicana en México. Me hago todo con todos para que todos conozcan a Cristo, para traerlos hacia Cristo. Y la Virgen cumple con ese precepto paulino, me parece muy lindo, y se vuelve madre de toda la humanidad para que todos conozcan a Cristo. Ese día Lino se emocionó mucho. Me dijo, ¿sabes que entendí eso? Le dije, sí, qué bueno, me acordé. Son las distintas advocaciones. Sí. Yo le terminaría en distintos diciendo, vestidos, uno todos los días se cambia de vestido. Claro, ¿no? y a es la veces de misma peinado. persona. es la misma persona. Y además con misiones diferentes. Y volvemos a decir, no podemos adorar a la Virgen. El único adorable es el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más puede ser adorado. Sí. Y la Virgen rechaza la adoración. Nadie que pretende adora a hacer. la Virgen, sí. La veneramos, sí, y la queremos especialmente, sí. Al fin y al cabo es la Madre del Señor, ¿no? Algún respeto. Me hago todo con todos para ganar algunos Muy para bien, Cristo. muy Qué lindo eso, ¿no es ¿Y la cierto? tercera qué era? Que Lo porque de a los padres, mire. les gusta que les digan padres, que en la Biblia qué dice... raro que San Juan en las cartas a los discípulos les dice, hijitos míos. Y que San Pablo dice, yo los engendré a ustedes como su Padre espiritual. Una cosa es el Padre celestial con P grande, con P gigantesca, el Padre creador, a quien uno no debe llamar a nadie Padre con P grande. Pero cuando uno engendra a un hijo, usted a su papá le dice Padre, le dice papá, porque es que es engendrado por su papá. Entonces, el sentido de San Pablo de que yo los he engendrado a ustedes y el de San Juan que les dice hijitos míos, por eso les decimos padres, oiga, desde el siglo II, cuando no había iglesias evangélicas ni había pastores evangélicos. Bueno. ¿Hay otra llamada? No, doctor. Bueno, finalmente entonces miremos lo que nos dice el Catecismo 2087 a 2089. Dice, nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Ojo, lo que habíamos dicho anteriormente y lo que el profeta nos dice, Oseas, Sí, por ignorar precisamente las verdades, perece el pueblo. por ese mi pueblo. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia
y vigilancia a nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria. Respecto a la fe, descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de ésta. Si la duda se fomenta deliberadamente, la duda puede conducir a la ceguera del espíritu. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Por ejemplo, que Jesús está real y verdaderamente en la Eucaristía, que María fue virgen antes, en y después del parto. Por ejemplo, que el demonio existe, que el infierno existe. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. ¿Qué es lo que dijimos? Que hoy hay un cisma, pero a la vez, debido a las herejías y a la apostasía, y peor todavía, y qué doloroso, de altos prelados de la Iglesia, no todos, pero de altos, como hemos visto aquí. Y eso que no dimos otros nombres. Otros nombres, sí. Bueno, ¿hay más llamadas? No, doctor, ya estamos en los... Nos dicen que ya estamos en los 5 minutos final. en la recta final. A ver, las damas tienen primero aquí la prelación. Bueno, yo voy a aprovechar este espacio para invitar a la gente en Cali. Vamos a estar, Fernando y yo, el sábado 28 de marzo, en el Salón Comunal a continuación del Templo Santa Mariana de Jesús, en el barrio Ciudad Modelo. Va a ser de 2 a 6 de la tarde, terminando con la Eucaristía. Si alguna persona está interesada en tener alguna otra información, pueden llamar a la señora Cecilia García al 313-616-5152. 28 de marzo, sábado, Ciudad Modelo, es el barrio en Cali. Llamar a Cecilia García, 313-616-5152. Allí los esperamos para que nos acompañen y hagamos un encuentro de perdón vísperas al Domingo de Ramos. Quiero decirles que el tema que hoy nos ha planteado el doctor Galat es un tema para que reflexionemos, un tema para que cada uno de nosotros lo coloque en el corazón, lo reflexione y oremos por nuestra Iglesia Católica y oremos para que nos conservemos en la fe y tengamos la unidad que Dios quiere que tengamos. Bueno, yo quiero leer un testimonio que llegó al correo de Un Café con Galat. Es de una persona que tuvo sanación a través de un programa que nosotros pasamos por repetición del padre Adolfo Bertinelli. Lo pasamos aproximadamente, creo que 15 días, y dice lo siguiente: felicitaciones por el programa, doctor Galat, y su equipo de trabajo. Le escribo para dar testimonio de sanación el día 11 de marzo. Vi el programa donde el invitado era el padre Adolfo Bertinelli. Para gloria de Dios, recibí sanación de un fuerte dolor de cabeza que tuve durante el día. También doy testimonio de sanación de mi madre, quien padecía de un dolor en el cuello y sentía taponamiento en las venas. Al terminar el padre la oración de sanación, mi madre me manifestó que al estar orando el padre a ella le dio un dolor en su cuello y al mandar saliva le sabía a sangre y después desapareció por completo el dolor. La gloria sea para Dios y la Santísima Virgen. Dios derrame bendiciones para todos ustedes. Nos escribe Fabiola desde Florencia, Caquetá. Pero quiero observar esto. Ese programa con el padre Bertinelli lo hicimos hace un año. Lo repetimos el 11 de marzo. El 11 de marzo.
Miren lo que yo les dije tantas veces a ustedes, Dios no tiene limitaciones ni de tiempo ni de espacio. Sí. Un programa repetido y trasnochado de tanto tiempo, sin embargo, produce Efectos. efectos. Aún Es así. que Dios, repito, no tiene límites. Así es, y bueno, y el padre Bertinelli aún está en Colombia, él va a estar mañana en Dos Quebradas, en el Colegio Pablo VI, el sábado en el estadio de Cíbate y el domingo va a estar en el Colegio Palermo de Medellín. Y les anticipo una noticia buenísima, para abril vamos a traer a un sacerdote espectacular, es el padre Carlos Españ, él es exorcista de una diócesis de México, pero lo mejor es que ha sido formado en el Ministerio de Liberación y de Exorcismo por el padre Gabriel Amort, el exorcista del Vaticano. Él va a estar con nosotros 17, 18 y 19 de abril. Por ahora les anticipo solamente la fecha, el evento en Bogotá va a ser el 19 de abril en el San Fasón. Como siempre son cupos limitados, así que ya pueden empezar a pedir información sobre este evento a través de la línea 516-9007. Gracias, doctor. Bueno, Ay, me regalan un minutico. la escuela... Espérate un minutico. Mire, yo voy a abusar de la nobleza y de la generosidad de todos ustedes. En este momento tengo una tía, está muy malita, tiene una isquemia cerebral, está en Venezuela, y pues yo acudo a que hagamos unidad de oración pidiéndole a Emanuelito que si es su santa voluntad le regale la salud y le regale la recuperación, y si no, que nos dé la gracia para aceptar su santa voluntad. Está muy delicada, lleva 4 días con esta situación y pues mi familia me ha pedido que les comparta para que nos ayuden en este momento difícil por la cual estamos pasando. Les agradezco mucho. Rafael, tu minuto. Bueno, Beatriz, la escuela más famosa del mundo en exorcismo es la de México, fundada por el cardenal Rivera. Yo estaba pensando ahora una cosa muy importante. José se ríe porque yo me emociono cuando veo que pasan todas estas cosas, porque es que la Biblia es clarísima. Dios va a ganar la batalla y va a vencer. No debemos dejar de desanimar. El mensaje es eso. Lucas 21. Cuando estas cosas comenzaran a suceder, cobrad ánimo, levantad vuestras cabezas, se acerca vuestra liberación. No es el fin del mundo, es el fin del mal. O sea, se acerca nuestra liberación. Vamos a tener que pasar por valle tenebroso, por muchas dificultades, por muchas angustias, por muchas calamidades, pero se acerca nuestra liberación para ver un mundo de paz, un mundo de amor y un mundo de felicidad. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, qué dolor que tener que hablar de estas cosas, pero es nuestro deber defender la sana doctrina, defender la fe, defenderla inclusive de quien lo creyera por dentro, nada menos que cardenales y obispos que han resuelto pues sencillamente darle la espalda a la fe de Cristo. Quienes la deben estar defendiendo, ¿no? Deberían estarla defendiendo, sí. Una cosita. El lunes, martes y miércoles santo por la mañana de 10 a 12 voy a dictar un retiro en Belén gratis por la mañana. Y después de la Eucaristía de las 6 en mi parroquia, en Santa María del Cenáculo, también voy a dictar un retiro gratis, el lunes, martes y miércoles santo. Bueno. Y ahora que dices, menciona la Semana Santa, precisamente no olviden ustedes que hay 3 cosas fundamentales que celebramos en ella. El día jueves celebramos ¿qué? Ese formidable regalo del Señor, la Eucaristía. Él se regala a sí mismo y nos va a divinizar a través del regalo que Él nos da. Comiendo a Dios nos convertimos en Dios, en cierto modo. Segundo, el viernes, la redención, la salvación. El Señor pasión. paga el rescate por nosotros en la cruz. A través de la cruz. Y el domingo, formidable, la resurrección. Porque ese que murió después de 3 días resucita, es decir, su alma inmortal vuelve a reanimar su cuerpo, en su cuerpo resucita, nada de otra cosa, en su cuerpo resucitado. Y la resurrección de él prueba formidablemente que él era Dios. La divinidad. ¿No es cierto? Prueba que es Dios. Y el sábado... ¿Cómo sabemos que él resucitó? Porque nos lo dicen más de 500. Testigos. Y esos 500 testigos
casi todos fueron asesinados, masacrados, por decir que resucitó. De modo que, ojo bien, que si hubiera sido una mentira que el Señor resucitó, nadie va a ser tan bobo de dar su vida y dejarse matar por una mentira que inventó, y menos 500 personas, ¿no es cierto? Luego resucitó, Y el está sábado, vivo. el sábado vamos a meditar los dolores de María. ¿Ah? El sábado vamos a meditar los El dolores sábado de María. los dolores de la Virgen Santísima, claro. Claro. Entonces no se les olvide eso, y mil gracias por la atención que eso nos han dado, y tengan valor y tengan confianza Levantar que la cabeza. la victoria es del Señor. Amén. Un café con Galat.